Señoras y señores, estamos desde la sala de directores de esta institución Guinda y Blanca, el orgullo Guinda, el Instituto Tecnológico de Durango. Bueno, precisamente hoy es día 11 de septiembre, 11 de septiembre del 2025. Un día como hoy, 11 de septiembre del año 1944, fue oficialmente fundada esta, pues más que la institución, este edificio, 4 años antes de su fundación como pionera de la educación técnica en la provincia mexicana. En esta ocasión doy la bienvenida al historiador, a nuestro cronista de la ciudad de Durango, al licenciado Javier Guerrero Romero, con quien habré de platicar y habremos de enterarnos de muchísimas cosas interesantes, sobre todo en lo que respecta a la construcción de este edificio emblemático. Aquí se encuentra precisamente el edificio A, aquí están las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango. Bueno, pues hay que hablar sobre la historia, hay que hablar sobre hombres muy importantes, hombres visionarios como el gobernador, el general Elpidio G. Velázquez, que a fines de 1940, pues ya veía él un importante auge en el tema del desarrollo educativo, en el tema de la arquitectura, y pues de esto vamos a platicar un poco con nuestro historiador. Bienvenido, mi querido Javier, qué gusto saludarte. Gustavo, un placer estar aquí en el Instituto Tecnológico de Durango. Oye, y hablar de un tema que tú conoces, que tú has escrito precisamente sobre la historia de este edificio. A veces hablamos de la historia de la institución, cuándo fue fundado, pero pocas veces hablamos del edificio, que además tiene un significado muy importante. Sí, pocas veces se habla del edificio, aunque es el emblema del tecnológico, Claro. aunque forma parte del principio de la identidad, por el desfase que hay entre la fecha en que se terminó y se entregó, justamente en septiembre de 1944, como lo señalas, y el inicio de operaciones del tecnológico, propiamente dicho, 4 años después. Entonces, este desfase es una de las cosas que permitieron o hicieron que se hiciera una especie de vacío, de olvido en el inmueble. Pero el proyecto de construir este edificio forma parte o formó parte en su momento de un proyecto visionario del general Elpidio G. Velázquez. Elpidio G. Velázquez es el último gobernante de los gobernantes socialistas que va a tener Durango y que viene imbuido del proceso de la Revolución Mexicana, donde se plantea como uno de los principios básicos para la igualdad de los mexicanos y para la oportunidad del desarrollo de México de la educación. Él era Elpidio G. Velázquez, originario aquí del municipio de San Juan de Guadalupe, en la zona desértica de Durango. Él tuvo una formación militar formal como tal, y en ese sentido, al estar en sus estudios, pues se dio cuenta de la importancia de este precepto constitucional que era impulsar la educación, y él se va a convertir, junto con otro general unos años antes, Carlos Real, en prácticamente los dos gobernantes que sentaron las bases de la educación pública gratuita en Durango. Y uno de los elementos que plantea el general Elpidio G. Velázquez es que no bastaba con estar haciendo escuelas primarias, porque se empezaron a hacer muchísimas escuelas primarias en todo el territorio estatal. Había que avanzar en el estudio, en las oportunidades de estudio para los estudiantes, y él impulsa, entre hacia otros, un siguiente objetivo. hacia un siguiente paso para el desarrollo. Él plantea la necesidad de la construcción de las secundarias y las vocacionales, para poder ir direccionando a los estudiantes que pudieran ir creciendo en ese sentido. Y él idea desde el inicio de su gobierno la creación de un tecnológico como tal. Él conocía perfectamente el proceso de formación del Instituto Politécnico Nacional. Él sabía cómo se había constituido el Poli, sabía la importancia del Politécnico en el desarrollo de México. De hecho, el lema de la técnica al servicio de la patria era justamente eso, la posibilidad de poder tener profesionales técnicos que ayudaran a salvar del rezago que se vivía en México y en particular en Durango. Entonces, Elpidio G. Velázquez idea hacer una institución no copia,
pero sí, Basado. basado en la estructura del Politécnico, y entonces decide que en las afueras de la ciudad de Durango se destinara un terreno bastante extenso donde pudiera construirse un instituto tecnológico que ayudara a formar profesionales técnicos. No se hablaba todavía de ingeniería, sino de formar profesionales técnicos que ayudaran al desarrollo de la agricultura, que ayudaran al desarrollo de la minería, que ayudaran al desarrollo de la industria, que era incipiente todavía en Durango. Y entonces manda a llamar a dos profesionistas muy importantes en la construcción de inmuebles Sí. educativos. Manda a llamar al ingeniero Bracho y al arquitecto Gómez Palacio para que diseñen lo que va a ser el nuevo tecnológico, el tecnológico de Durango. Y se inicia el proceso de planeación de este edificio, que después lo vamos a conocer como el edificio A. Se empieza la planeación de este edificio casi inmediatamente iniciando el gobierno del Pío G. Velázquez. Se empieza su construcción unos años después y está listo justo para antes de que termine el gobierno del Pío G. Velázquez. Una de las razones por las que no se pudo poner en operación finalmente es que, bueno, el proceso de construcción, como bien lo señalas, bueno, se termina en septiembre, unos días antes de que él entregue el gobierno. Los gobiernos entonces eran cuatrienios, no eran sexenios. Entonces, Sí. unos días antes de que termine su gobierno, entrega el edificio terminado, pero no le da tiempo de poderlo poner a funcionar. Javier, un poco antes, en el Inter, entre que tiene la idea visionaria allá cuando esté el edificio hecho, hay por ahí en ese Inter, pues dos proyectos que no le gustaron, ¿verdad? Sí, bueno, el general era muy exigente en ese Sí, sí, sentido, sí. era muy, muy exigente. Él quería que fuera un edificio completamente moderno y conforme a la arquitectura moderna de la época. Uno de los primeros proyectos es un proyecto totalmente imbuido en el estilo Deco, ya iba de salida al estilo Deco y no le gusta el proyecto. Hay otro en el que no le parece la distribución del espacio y se vuelve a modificar y finalmente se determina que este es el proyecto definitivo con el que se va a empezar a construir. Y es un terreno muy grande, además, se planteaba en el extremo sur de este terreno, porque se pensaba en un terreno donde puedas tener espacios prácticos, sobre todo para las carreras técnicas de agricultura y de agrimensura, para que pudieran practicar aquí los jóvenes que fueran después a formarse como agrónomos en otras instituciones, pero que puedan iniciar su formación técnica aquí en el tecnológico. Y termina el edificio. Antes de terminar el Sí, sí. edificio, se plantea la dinámica o el problema de ponerlo a operar. No le alcanza el tiempo, políticamente hablando no le alcanza el tiempo, y una de las opciones que se plantean en su momento es entregárselo al Instituto Juárez, que era la institución que en Durango Claro. tenía la formación profesional. Pues la formación profesional se hacía en Instituto Juárez, que años después va a convertir en la Universidad Juárez, pero pues una decisión polémica, si tú quieres. En su momento, la misma comunidad se queja de que está muy lejos de la ciudad, que está lejos de la ciudad, no del centro, de la ciudad. La ciudad, sus límites eran mucho más retirados de la ubicación del tecnológico y optan por no aceptarlo. Y eso es lo que hizo que el edificio se quedara vacío, que se quedara solo. Hasta 1948, cuando se replantea la posibilidad de que nazca el Tecnológico de Durango y nace el Tecnológico de Durango, pues, hay un edificio donde se puede trasladar, porque además estaba hecho para ser el Claro. Tecnológico de Durango. De- Javier, desde luego, basado en tus apuntes, podemos decir que la memoria del general Elpidio G. Velázquez, que fue gobernador del estado de Durango, pues no ha sido ampliamente reconocida no, y en un momento dado, pues reconocer su nombre ligado a la historia del Instituto Tecnológico de Durango, sin duda. en eso está trabajando muy fuertemente el ingeniero Emiliano Hernández Camaro, que va a estar en un momento Correcto. aquí en el programa. Él ha estado trabajando muy fuerte justamente en este proceso de reconocer el trabajo del general Pío G. Velázquez como fundador del tecnológico,
como ideólogo del proyecto Perfecto. educativo y sobre todo identificando cuáles fueron los factores que lo influyeron a él, que influyeron al general, para poder avanzar y pensar en la cuestión tecnológica. Ahorita yo apuntaba nada más lo del Politécnico, seguramente ahorita el ingeniero apuntará más a fondo el tema del Pío G. Velázquez, pero bueno, solamente decirte que el edificio como tal se concibe de conformidad con las ideas que se tenían entonces pedagógicas para las aulas, la ubicación de las aulas, la construcción de las mismas, ventanas, pues todo se concibe con el modelo pedagógico que en su momento estaba vigente en el país. No se habían hecho construcciones de este tipo. El propio Politécnico funcionaba en el casco de Santo Tomás, no tenía edificios todavía propios, apenas empezaba a hacer sus primeros edificios, de tal forma que este es prácticamente uno de los primeros edificios que se construyen específicamente para hacer un Eso es tecnológico, importante, para claro. hacer, para hacer aulas de una institución de educación superior, y es el primero que se concibe. Aquí mismo el Instituto Juárez funcionaba en la vieja casona del colegio La Compañía de Jesús, que ahora es el central en la ciudad. Entonces, este proyecto era un proyecto innovador en el país, porque estabas pensando en un espacio que debía tener aulas, debía tener talleres, debía tener todos los espacios necesarios para la educación profesional técnica, siguiendo el modelo que impulsaba el Politécnico Nacional, pero que también apenas empezaba a construir sus propios edificios del Politécnico. Este edificio realmente es un proyecto innovador en su época para el proyecto educativo. Y la influencia está muy clara. La influencia del proyecto viene de las academias militares de los Estados Unidos, donde estudió el general Pío G. Velázquez. El general estudió en academias militares en Arizona y en California, y si te remites a estas academias y ves los edificios de esa época, no es un símil Claro. pero está inspirado en esas academias. ¿Y por qué esas instituciones? Pues, en primer lugar, porque él estudió allá, pero en segundo lugar, porque eran instituciones técnicas. O sea, las escuelas militares en las que él estudió eran escuelas técnicas, eran para formar técnicos en las diferentes armas del ejército. Él va a estudiar allá caballería, entonces él se hace, especializa en estas ramas, y no es raro ver que el edificio se asemeje en buena medida a aquellas escuelas. Si tú ubicas las escuelas profesionales norteamericanas de esa misma época, es muy parecido el edificio tecnológico, y no tiene ningún parecido con los primeros edificios que se comienzan a construir en el Politécnico Nacional. Javier, podemos deducir eh, primero la visión del general Pío G. Velázquez por el desarrollo de Durango, ¿Sí? por la arquitectura, por la educación y por la educación en un futuro profesional. Sí, claro. O sea, él le preocupaba el alto grado de analfabetismo que había en el Claro. estado, y creó muchísimas escuelas, pero él también tenía claro que no bastaba con que salieras de una escuela primaria y supieras leer y escribir, había que darle más oportunidades a la gente. Y había opciones de educación humanística que estaban en el Instituto Juárez. Bueno, pues él plantea la necesidad del desarrollo tecnológico porque se inspira mucho, Sí. y sí, en el modelo del Politécnico Nacional. Sí, de ahí que prevalezca, bueno, incluso hasta el lema de la técnica al servicio de la patria, ¿no? Donde se plantea cómo efectivamente la educación técnica va a Claro. ayudar a transformar el entorno para mejorar las familias, para mejorar la economía y para mejorar el país. Y ese es el sentido que él le va a dar, y eso es bien importante porque lo hace muchísimo antes que cualquier otro, ¿sí? Eh, que por razones de otra naturaleza se tardó 4 años en empezar a funcionar el tecnológico, de cuando terminó el edificio, no de cuando lo concibió, porque se concibe desde el inicio de la administración. Es decir, desde prácticamente en 1941 él ya está trabajando en la idea de hacer un politécnico, una escuela tecnológica. Claro. Y sí, él plantea el desarrollo urbano como una parte muy importante, y dentro de esa parte importante es justamente el tecnológico. Junto al tecnológico, bueno, cerca del tecnológico, creaba una nueva colonia, la colonia Nueva Vizcaya, que va a ser una colonia trazada con todo el urbanismo contemporáneo de la época, calles anchas, bien alineadas, manzanas de una misma dimensión. Es decir,
Si tú vienes saliendo del centro y entras a la colonia Nueva Vizcaya, vas a encontrarte una mini ciudad, ¿sí? Pero era la concepción de él del desarrollo urbano, y pegado a esa o cerca, mejor dicho, de esa colonia, estaba las instalaciones del tecnológico, con la expectativa de que el desarrollo urbano avanzara hacia el tecnológico para irlo envolviendo, como en el futuro pasó, y finalmente quedó envuelto y ya forma parte del centro de la ciudad. Pero entonces, entre el tecnológico y las primeras casas de la ciudad había 500 metros de distancia. Muy bien, estoy conversando con el historiador Javier Guerrero Romero, nuestro cronista oficial de la ciudad de Durango. Javier, hay por ahí una fecha muy importante en la historia. Dice el 1 de agosto de 1942. Ujú. El Congreso del Estado de Durango autorizó mediante la expedición de un decreto la solicitud que con anticipación había realizado el general Elpidio G. Velázquez para la construcción de los edificios de las facultades del Instituto Tecnológico Así de es. Durango. 1942, La Congreso del autorización para la Estado. construcción, pero previo a eso, se habían hecho ya los proyectos. Sí, sí, Es sí, decir, sí. desde el inicio de su gobierno se empezó a trabajar, trajo al ingeniero Bracho y al arquitecto Gómez Palacio a trabajar en el proyecto para tenerlos ya concluidos, para presentar la solicitud. Ya teniendo los proyectos, presenta al Congreso la solicitud para poder construir estos edificios. Le dan obviamente la autorización, Claro. pero el proceso de construcción fue muy, muy lento. O sea, no fue a la velocidad que él quería. Era una obra que, bueno, lo has oído en algún lado, no tenía presupuesto. O sea, siempre... O sea, nos damos solemos- cuenta que el general Elpidio G. Velázquez era un hombre estructurado, ¿verdad? Sí, era un personaje con ideas muy claras, Claro. muy precisas, y sabía cómo llegar a alcanzarlas, ¿no? Eso es indiscutible. Y fue un general que lamentablemente no es suficientemente reconocido. No es un personaje que sea repudiado ni nada, Sí, ni sí, mucho menos, pero pero no no ha es... sido lo suficientemente reconocido el trabajo del general. Muy bien, bueno, pues reconocemos 1943, las obras se asignaron al arquitecto Carlos Gómez Palacio y al ingeniero José Bracho. Y luego, para concluir esta conversación, vamos a platicar de ese día 11 de septiembre de 1944. Jaime Torres Bodet inauguró el tecnológico, aunque este no abrió sus puertas hasta 1948. Lo inauguró 4 días antes de que terminara el gobierno del general Pío G. Velázquez. Entonces ya no hubo tiempo de que lo pudiera poner a operar, ¿no? Finalmente concluyó su sueño de hacer el edificio, Claro. pero no lo vio materializado él hasta muchos años después, que se hubiera convertido ya en la institución de educación técnica, que va a ser la pionera de la educación técnica en México. Si tomamos la fecha de Claro. 1948 en disputa con Chihuahua, si tú quieres, y demás, pero si tomamos la fecha de la concepción y la entrega y demás, pues con mucho es el pionero de la educación técnica en México. Bien, hemos concluido esta primera parte, en este programa, dentro precisamente de la campaña que estamos llevando a cabo, en este proceso en que pues, estamos en periodo de pruebas de la televisora del Instituto Tecnológico de Durango. Muchas gracias al historiador Javier Guerrero Romero. Continuamos. Decir 77 años parece fácil, pero realmente más de 7 décadas son una vida, una trayectoria, un reto y una misión que día a día busca la excelencia y poner la técnica al servicio de la patria. Son 77 años de vida de nuestro querido Instituto Tecnológico de Durango y somos parte del Tecnológico Nacional de México, la institución más grande de Latinoamérica en formar profesionistas técnicos. Somos la primera institución en ofrecer educación tecnológica al interior del país, un sueño que se materializó en 1948 en sus nacientes aulas, talleres y laboratorios, donde generaciones enteras han forjado su carácter, su talento y su compromiso con México. Son más de 7 décadas formando profesionistas con pasión, con valores y con la firme convicción de transformar su entorno. Egresados que han llevado el nombre de tecnológico a lo más alto, a nivel nacional e internacional. Mujeres y hombres que hoy lideran industrias, desarrollan tecnología y hacen de México un mejor país.
Aquí se aprende a soñar en grande, aquí se aprende a luchar, a crear y a nunca rendirse. Porque el tecnológico no solo educa, forma espíritus que no se doblan, que se reinventan, que innovan, y esa formación profesional nunca se detiene, siempre en búsqueda de la vanguardia y la excelencia. Actualmente, y alineados con el Gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y guiados por la iniciativa Rechazo Cero, que busca garantizar que ningún estudiante que desee cursar estudios de nivel superior se quede sin opciones educativas, ampliamos nuestra oferta educativa con 2 nuevas carreras: Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Logística, además de un nuevo doctorado en Ciencias y Tecnologías de Alimentos Funcionales. Con ello, el Instituto Tecnológico de Durango consolida una formación integral con 17 programas de licenciatura y 7 posgrados, abriendo nuevas puertas al futuro y respondiendo a las exigencias de un mundo cada vez más dinámico, innovador y competitivo. Y si hablamos de grandeza, nuestro legado deportivo habla por sí solo. Somos los máximos ganadores del evento deportivo del Tecnológico Nacional de México, con 16 campeonatos, un récord que no es casualidad, sino fruto de la disciplina, del esfuerzo y del corazón guinda que late en cada uno de nuestros deportistas. Pero el ITD también vibra con el arte, con la cultura, con la ciencia. Somos referentes en concursos de innovación tecnológica, artísticos, así como de grupos cívicos. Aquí no solo se forman profesionistas, aquí nacen seres humanos íntegros, ciudadanos ejemplares y líderes del mañana. Porque en cada rincón del tecnológico hay una historia que inspira, un rostro que lucha, un corazón que nunca deja de latir. Nuestra misión es clara: poner en alto el orgullo guinda, y lo seguiremos haciendo, con la frente en alto, con el alma encendida y con la misma pasión que nos vio nacer hace ya más de 7 décadas. Hoy celebramos 77 años de historia, 77 años de excelencia, de trabajo, de logros, de sueños cumplidos. Pero lo mejor está por venir, porque es un honor llevar los colores guinda y blanco por el mundo, poder cantar un vuelo que sale desde lo más profundo del alma, y lo más importante es poder decir, hoy y siempre, que es un orgullo ser del Tecno. Continuamos en este programa, en este periodo de pruebas de la televisora del Instituto Tecnológico de Durango, periodo de pruebas. Este día muy especial, día 11 de septiembre de 2025, precisamente un día como hoy, el año de 1944, fecha emblemática para el Instituto Tecnológico de Durango. Y qué mejor platicar con un estudioso en la materia, alguien que ha escrito muchos libros sobre la educación superior en México, particularmente de la educación técnica en la provincia, quien ha sido director de varios tecnológicos en el país y ha sido director del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos en el país. Me refiero al ingeniero Emiliano Hernández Camargo, con quien me da mucho gusto conversar. Mucho gusto. Ingeniero, qué gusto platicar con usted. Platicábamos hace unos momentos con el historiador Javier Guerrero Romero y surge precisamente una figura que no es muy reconocida en Durango, nos falta justipreciarla, la figura del general Elpidio G. Velázquez, que fue gobernador en su tiempo, justamente en el año en que se inicia el Tecnológico Durango, y lo mencionaba el historiador. Usted está haciendo investigaciones muy importantes, precisamente este personaje es uno de ellos. Platíquenos un poquito sobre eso. Mire, en seguimiento a lo que explicaba el historiador Javier Guerrero Romero, quiero decirles que entre nuestros lemas y símbolos, antes que los que heredamos del Politécnico, están los de este edificio. Mire, todos los libros de la autografía de este edificio. Todo lo que seguimos, aquí están. Es la imagen institucional más antigua. Todos hemos visto todo. Sí, señor. Antes que la 1. Y 2, lo que ya pensó Javier Guerrero Romero, la prensa de entonces, el diario Durango, todavía no había Sol, 44, publicó esto. El día 12
publicó que se había inaugurado el tecnológico. Ahí está precisamente imponente la inauguración del Instituto Tecnológico en su primera plana. Yo he escrito, este es un libro que escribí en los 90 sobre el tema. El Pío G. Velázquez nos ha llegado dos temas, uno local, el tecnológico de Durango, pero también nos legó la instauración del nombre Instituto Tecnológico, porque aunque en 43 nació el nombre, el Tecnológico de Monterrey, lo acaban de leer, desde el 42, la iniciativa del señor gobernador ante la 35 legislatura habló de construir las facultades para el Instituto Tecnológico de Durango. Sí, exactamente. Él había problemas, el señor entregó el edificio a la SEP, esa fue la idea, por eso vino Torres Bodet. O sea, pero sí había una idea clara, una institución de educación superior desde el principio. Son dos legados de él, el edificio, pensando en tecnológico, y el nombre Instituto Tecnológico. Antes se hablaba de escuela politécnica, con Cárdenas hablaba del Politécnico Nacional, de vocacionales, como las que había aquí, vocacionales y centros regionales, pero no se hablaba, la palabra no existía, Instituto Tecnológico. Aquí se... Ingeniero, y en un momento se habló de la posibilidad de que fuera Politécnico del Norte. A nivel nacional Sí. se hablaba de politécnicos locales, Sí. pero no había, Durango no estaba inscrito. Yo he escrito el tema porque voy a tomar un dato. Cuando el señor director me invitó en el año 2023 a la revelación de la placa del 20 de noviembre de Zaragoza, para cumplir el tecnológico 75 años, yo expliqué que no hay que pensar solo en la fundación, vamos a pensar en la creación. La creación es un proceso fundacional que empieza en el 43, que se inaugura el edificio, y que concluye en el 48, Sí. porque son dos personajes que son innovadores a nivel nacional. Otero Osorio sabía que había este tecnológico, ahí está el nombre puesto. Enfrente de Cantera está el nombre Instituto Tecnológico de Durango, ya estaba el nombre. Y a nivel nacional, él hizo una carrera muy larga para que fuera el primero, porque antes se hablaba de Chihuahua y de Guadalajara, pero él se movió desde mayo del 48 para que ese fuera el primero. Es una aportación de un duranguense. Yo digo que Otero Osorio era duranguense. Él dijo que le gustaba Durango para vivir y morir. Él se casó con una señora, María Luisa Víguez Camargo, y él hizo familia aquí. Aunque venía del Estado de México, él se hizo durangueño. Y entonces Durango es un aportador a nivel nacional, con el Pío G. Velázquez, que es innovador, yo digo precursor, Claro. con Otero Osorio, que también propuso. En el 78, Javier se va a acordar, lo que hicimos fue decretar en una reunión aquí nacional del 30 aniversario, que Durango, el tecnológico de Durango es la piedra angular del sistema, piedra angular y pivote, porque aquí se movían las cosas para todos lados. Bueno, yo hablo así porque pasé por estas aulas, pasé por estos edificios, ¿no? De hecho, todos los profesionales que hemos salido aquí, hemos pasado por aquí, porque el 49 se vino para acá, el tecnológico. Pero es un proceso fundacional 42, 43, 48, 44, 48. Es creación, es el tema, con dos personajes que merecen nuestro reconocimiento, en especial el Pío G. Velázquez, porque no se le reconoció, lo explica bien Javier, terminó su sexenio. El gobernador que le siguió no era muy amigo de él, el gobernador que le siguió, pues no, para atrás. Pero sí se hablaba de hacer un reconocimiento que le debíamos un reconocimiento al Pío G. Velázquez. Y lo explicó bien Javier Guerrero, él tenía la influencia de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas hablaba de los politécnicos, la escuela politécnica, y él, el Pío G. Velázquez fue subjefe del Estado presidencial de Cárdenas. Cuando Cárdenas ya era secretario de guerra, ya no era presidente, sino era el secretario de guerra, el tiempo de guerra, los 40, tiempo de guerra, el tiempo del general, bueno, se me olvidó el nombre, pero Lázaro Cárdenas ya era secretario de guerra. Incluso aquí, en los eventos que hubo aquí, le dieron un reconocimiento al Pío G. Velázquez, los michoacanos, todo eso está en mi libro, en ese libro, todo está ahí, está documentado, o sea, no solo de pláticas, está documentado. Muy bien, ingeniero, volviendo a, o sea, nos interesó, sobre todo en esta conversación, la figura del general Pío G. Velázquez, un hombre poco sabido, que era un hombre académicamente, pues, muy preparado, militarmente muy preparado,
y en el aspecto del desarrollo y hablamos también de la modernidad. En el tema educativo, yo tengo un pendiente con Javier Guerrero aclarar que ellos estaban atrás de él, porque él era más militar, educador. Él pensaba como estadista en la ciudad, en el desarrollo urbano, en el desarrollo económico, pero no sé dónde se nutrían sus ideas para educativas. Ese es un tema. Pero como acción, él es un hombre de acción, hombre de decisiones, hombre de acción. Y yo celebro mucho, no quiero que se me pase, que el tecnológico ya le haga un reconocimiento. En aquel tiempo se habló que se decía que había que hacer un testimonio de gratitud. No se hizo, pasó el tiempo, pero es tiempo de empezar a reconocerlo. Y aquí lo vamos a hacer. Muy bien, ingeniero. Y otro personaje también, que no fue casual que fuera el primer director, sino como usted lo menciona en sus libros, es un hombre que luchó años antes, sin ser de Durango, para recibir ese reconocimiento. Es el primero en el país. Él me decía a mí que él se declaró, dice, me gusta Durango para vivir y para morir. Él, muy bueno para promover lo que hacía. En mayo escuchó que se iba a hacer al presidente de la República un tecnológico en Chihuahua y otro en Guadalajara, cuando todavía no estaba claro qué eran los tecnológicos. Y él se esmeró, fue de un lado para otro a gestionar. Llegó el punto en que en la SEP iba a haber una reunión. Él fue, dijeron, vaya con el secretario de Educación Pública, que era Juan Vidal, que vaya el gobernador con el presidente, porque habían dicho que no. El presidente de la República le dijo a José Ramón Valdés, este año no hay dinero ni les consigue para un tecnológico en Durango. Entonces, se regresó Osorio y empezó a mover todos los hilos en el Politécnico, aquí, en todos lados. Y finalmente le dijeron, esperamos a firmar un convenio. Lo firmó el secretario general de Gobierno, Arenas, apellida de Arenas, el 1 de agosto. Pero él tuvo la habilidad para decirle al secretario, oiga, póngale aquí que el 2 de agosto es la fecha de su fundación. Él logró que se fundara el 2 de agosto. Él sabía que había este tecnológico, pero el acuerdo del secretario es que dependiera del Politécnico y que fuera el 2 de agosto, fecha, lo afirmó así. Además surgía porque pocos días después se inició el tecnológico de Chihuahua. Digo, urgía que fuera aquí primero el 2 de agosto. En 1978 tuve la oportunidad, el 30 aniversario, siendo director general, de venir a Durango a conmemorar el 30 aniversario. Aquí fue cuando dijimos que es piedra angular. El año que viene fui a Chihuahua. Allá se fundó en el 49, aunque en un papel estaba anotado que se había creado el 26 de septiembre del 48. Porque en aquellos tiempos había problemas en el Politécnico y en la SEP. Corrieron al director del Politécnico y lo mandaron a Chihuahua a fundar el tecnológico. O sea, había problemas ahí a nivel nacional. Lo corrieron y lo hizo Guillot, con el que se llevaba bien. Osorio era el CIME y era el ITI, lo que era el eje del Politécnico Nacional. Él se ayudó allí para hacer las cosas, pero así quedó. Es lo menos importante, realmente los dos son los dos primeros. Así dice el lema o el himno, los dos se fundaron. Ingeniero, hay un dato por ahí. ¿Qué tan cierto es? Se le liga también el nombre del ingeniero Gutiérrez Osornio a la historia del Escuadrón 201. Ese no lo conozco. El que sí anduvo en los temas de la Marina y de los militares fue Víctor Brava Aguja. Él sí. Que fue gobernador de Chihuahua, de Oaxaca. Y fue secretario de Educación Pública y subsecretario. Es el hombre que más tiempo le ha dedicado a los tecnológicos, Víctor Brava Aguja, 58-64. Ahora, cuando hablamos de la técnica de servicio de la patria, otro duranguense, José Ceniceros, decía la técnica de servicio de la mexicanidad. Él fue secretario de Educación Pública en el 52-58. Es él también. Porque esas ideas, como lo explicaba Javier Guerrero, eran revolucionarios, pensaban en la patria. Además, eran tiempos de guerra. Los 40 estaban en guerra en el país. Ya los periódicos estaban en guerra. Ingeniero, ¿qué destacaría usted que nos falte a los duranguenses reconocer? 11 de septiembre de 1944, fundación del edificio. ¿Qué representa para Durango? Yo digo que el proceso fundacional empieza el 11 de septiembre del 44 y se concluye el 2 de agosto del 48. Pero en el cual yo le llamo legado, en el nombre Instituto Tecnológico,
la instauración del nombre fue desde el 42. Dice, aunque lo explicaba bien Javier Guerrero, el gobernador hablaba también de la universidad del Instituto Juárez. No lo logró él tampoco, años después, pero está escrito en los diarios, en el periódico oficial de Durango, que se construía un edificio para las facultades del Instituto Tecnológico de Durango. Y ahí está grabado en cantera, ahí está el relieve, ahí está. Ese para mí es el primer símbolo nuestro de lo que es el Instituto Tecnológico de Durango. Está en todos los libros. Señor ingeniero, recientemente se publicó un libro con la historia de la técnica al servicio de la patria en nuestro país, con la historia de 75 años o 77 años de historia ya. ¿Qué destacaría usted de Durango en la presencia nacional? Bueno, ahí se reconoce que el Tecnológico de Durango es pivote. Hay que entender bien lo que significa pivote y piedra angular del sistema. Pero el director lo ha dicho muy bien. Debemos no ser los primeros, sino los mejores. Claro. Es el momento de ahora que es lo que importa, ser el mejor. Esa es la idea. Ser mejor pues en calidad. Mire, yo quiero destacar finalmente lo siguiente. La creación de una institución es una obra colectiva de una comunidad de generaciones. Una generación son de otra generación, muchas generaciones. Es una obra de todos. Pero siempre hay un líder o un conductor que lo activa y lo hace que camine más rápido, con una dinámica diferente. Es una cosa que yo quiero destacar. Es importante. Entonces, el acto que va a hacer aquí el señor director, creo que así empezamos el conocimiento del Pío G. Velázquez. Muy bien. Y hay que reconocer lo nuestro, el orgullo de lo nuestro. Mi lema de durangueñidad es el orgullo de lo nuestro. Perfectamente. ¿Qué agregaría a esta conversación, ingeniero Emiliano? Pues que da un paso el tecnológico, la dirección tecnológica, al reconocimiento que debemos hacer los duranguenses a un gobernador que dejó huella, que dejó un legado importante como es el Pío G. Velázquez. Lo dijo bien Guerrero, él tenía la influencia de las ideas de las Cárdenas, pero él, bueno, construyó el edificio, lo dice el arquitecto Carlos, Bracho y el otro. Bueno, los dos, el apellido es Bracho. Gómez Palacio, Gómez claro. Palacio y Bracho, Sí, claro. Los dos apellidos. El arquitecto Gómez Palacio. Cuando quiso plasmar esto aquí, él pensó mucho en qué tipo de arquitectura iba a hacer aquí. Canteros de Durango, los demás, ahí frente está el propicio, está la catedral, está el Cerro de Mercado, están las áreas de la educación técnica. Él era una gente que yo creo que era un duranguense relevante, estelar, un duranguense estelar, el Pío G. Velázquez. Entonces creo que se pierde el reconocimiento. Yo le haré algo más que le voy a explicar a Javier Guerrero. Los que otros pendientes al señor director le hemos platicado. También podemos pedirle al INBAL, a Estudios de Bellas Artes y Literatura, que declare este edificio un monumento artístico. Creo que procede el edificio. Muy bien. Monumento artístico. Desde luego nos sumamos a este reconocimiento que no solamente es un orgullo para la comunidad técnica, sino es un orgullo para Durango y para México. Hemos conversado con el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, pues ahí está toda una cantidad de libros que ha escrito de los diferentes tecnológicos del país, desde luego la historia del tecnológico de Durango y recientemente la aportación que ha hecho, sobre todo en este ya 77 años de historia. Continuamos en este programa especial. Estamos en este periodo de pruebas. Continuamos. El Tecno nos formó y nos dio las bases para nuestro éxito profesional. Hoy tenemos la oportunidad de retribuirle. Súmate a la Fraternidad Guinda y Blanca, una comunidad de egresados comprometidos con el legado de nuestra alma mater. Contamos con la concesión de un canal de televisión, TV Tecno, y estamos realizando trámites para reactivar Estéreo Tecnológico. Tu contribución nos ayudará a consolidar estos proyectos, que fortalecerán nuestra identidad y serán un espacio clave para la divulgación académica, deportiva y cultural, impulsando el talento estudiantil y la vinculación con los sectores productivos y sociales. Ahora tú puedes ser parte de este gran legado. Inmortaliza tu nombre en nuestro muro de patrocinadores, ubicado en el edificio de Educación a Distancia, donde estará operando nuestro canal de televisión. Tu apoyo quedará grabado para siempre, como símbolo de orgullo y compromiso con tu alma mater.
tenemos distintos tipos de paquetes para que elijas cómo formar parte de esta nueva historia del ITD. El paquete 1 por 50,000 pesos o más incluye una placa individual tamaño A de 45 por 35 centímetros, un reconocimiento enmarcado y moneda conmemorativa, tu logotipo o nombre en contenidos promocionales de nuestro canal de televisión y redes sociales, 2 publicaciones mensuales de agradecimiento en redes sociales, media página en la revista digital Tecno News, presencia en ruedas de prensa y eventos del canal. El paquete 2 por 40,000 pesos incluye una placa individual tamaño B de 45 por 20 centímetros, reconocimiento enmarcado y moneda conmemorativa, tu logotipo o nombre en contenidos promocionales de nuestro canal de televisión y redes sociales, 2 publicaciones mensuales, media página en nuestra revista Tecno News, espacio en eventos y ruedas de prensa. El paquete 3 por 30,000 pesos incluye una placa individual tamaño B de 45 por 20 centímetros, reconocimiento enmarcado y moneda conmemorativa, tu logotipo o nombre en redes sociales, una publicación de agradecimiento en el canal de televisión, opción de entregar material promocional en eventos y ruedas de prensa. El paquete 4 por 20,000 pesos incluye una placa compartida tamaño C de 28 por 14 centímetros, reconocimiento enmarcado y moneda conmemorativa, mención en redes sociales como patrocinador, inclusión en materiales impresos y digitales de nuestro canal. El paquete 5 por 10,000 pesos incluye una placa compartida tamaño C de 28 por 14 centímetros, reconocimiento enmarcado y moneda conmemorativa, y una mención en redes sociales como patrocinador. Y finalmente, pero no menos importante, el paquete 6 por 5,000 pesos incluye una placa compartida tamaño C, un reconocimiento enmarcado y mención en redes sociales como patrocinador. Para mayores informes, comunícate al 618-153-6008. Hoy tienes la oportunidad de escribir junto a nosotros un nuevo capítulo en la historia de nuestra gloriosa institución. Súmate a la fraternidad guindiblanca, apoya este sueño y sé parte de un legado que trascenderá generaciones, recordando hoy y siempre que es un orgullo ser del Tecno. Señoras y señores, continuamos en este programa, en esta transmisión de prueba de la televisora del Instituto Tecnológico de Durango, un día especial, 11 de septiembre de 2025, precisamente 11 de septiembre de 1944, justamente hace 81 años, se crea o se inaugura este edificio que alberga el Instituto Tecnológico de Durango. Vamos a conversar con el señor director de esta institución, el doctor Guillermo de Anda Rodríguez, que, bueno, pues trae tatuados los colores y trae tatuado precisamente pues el nombre del Tecnológico de Durango, que precisamente se necesita traerlo tatuado, señor director, para quererlo, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Muchas ¿Cómo gracias. está, director? Pues sí, ya pasaron 81 años donde por alguna razón no se le había reconocido al edificio como institución. Pues es un edificio emblemático que nos vio crecer a muchos de los duranguenses que tuvimos la fortuna de estudiar en el Tecnológico de Durango. Y bueno, pues bien dices, traemos siempre la fecha, el día que inició operaciones el Tecnológico de Durango, un 2 de agosto. Pero un 11 de septiembre, 4 años antes, Sí. los anales de la historia dicen que por ahí nuestro gobernador del 40-44, su periodo, Elpidio G. Velázquez, tuvo la visión de construirlo. También días antes, al término de su mandato, pues entrega el edificio, una obra que en su momento fue muy emblemática y se nos ha olvidado la historia. Y ahora hemos reconocido, recordado y también queremos y tenemos la intención de hacer una restauración del edificio, como nos lo entregó nuestro gobernador Elpidio G. Velázquez. Y bueno, pues habrá una ceremonia
donde le reconocemos al edificio, pues este edificio donde pues tiene mucha significancia en la educación técnica nacional. Es decir, aquí se crea el primer instituto tecnológico del país, donde en un principio por una influencia francesa, pues donde era el Politécnico, que es el Politécnico, Claro. y donde en Francia, en Europa, es muy común ver las escuelas politécnicas. Y bueno, pues aquí la idea era hacer un politécnico, pero bueno, se fundó con las Orocarnes el Politécnico Nacional. Y aquí, bueno, pues también se decía que iba a ser un Politécnico del Norte. Al final del día, el gobernador en turno, Elpidio G. Velázquez, tomó la decisión y bueno, pues crea el edificio, que curiosamente es inverso a lo que sucede hoy, porque hoy primero se crean las instituciones y luego los edificios, y aquí fue al revés, primero se creó el edificio con una planeación bien definida, bien estructurada, y bueno, pues, insisto, los anales de la historia decían que se crea, incluso hay un periódico que todavía anda por ahí, lo rescatamos en la historia, que se crea en las facultades del Instituto Tecnológico de Durango. Entiéndase facultades como las partes pequeñas de una universidad. Sí, las carreras. Así es, así es. Y entonces, bueno, pues, insisto, una gran visión, en el cual pues le debemos tanto al general Elpidio G. Velázquez por pues, esa visión que tuvo para Durango. Y bueno, pues, bien decías, cómo no querer al tecnológico. Si muchos de nosotros, si no hubiera sido por el tecnológico, otro gallo nos cantaría. ¿A qué me refiero? Que bueno, pues en el tecnológico yo gocé de una educación casi gratuita, además que pues fui becado para hacer mis estudios de ingeniería y después, bueno, pues fui becado por el mismo sistema para hacer estudios de maestría y fui becado por el gobierno de México para hacer un programa doctoral en ingeniería. Entonces, bueno, pues las bases estuvieron bien fundadas, bien cimentadas con mis maestros en el área de ingeniería mecánica, soy ingeniero mecánico, pues para hacer toda una carrera y ahora que las circunstancias me han vuelto a esta tierra después de 30 años haciendo ingeniería en muchos lugares, pues con mucho amor, con mucho honor, con mucha responsabilidad, pues llevamos a buen término pues lo que es ahora el tecnológico, que pues ahora tenemos un programa muy bonito, programa educativo, que somos los primeros en el país de tener un programa de rechazo cero. ¿Qué significa esto? Todos los estudiantes duranguenses tienen cabida en el Tecnológico de Durango. Ya queríamos llegar a 7,000 estudiantes, no lo logramos, ya platicaré en breve las causales, pero casi tenemos ya 7,000 estudiantes, tenemos ya 17 carreras y bueno, pues también todo lo que tiene que ver investigación de última generación de frontera, también nos hemos preocupado por qué se dé. Y ahorita también estamos con un sueño que seguimos siendo pioneros. Bien decía que vamos buscando siempre la perfección en todo. Entonces somos los primeros, pero también somos los mejores. Si es en el área deportiva, tenemos equipos muy competitivos. Ahora recientemente nuestro equipo de alumnos de básquetbol jugarán en la tercera división de la línea de la liga, donde se dice que juegan las mejores universidades del país y del sur de Estados Unidos. Ahí estaremos ya participando, pero nuestro quehacer es la parte académica. Y en la parte académica, pues también hemos llevado a que todos nuestros programas de estudio tengan una trazabilidad internacional. Hemos promovido una movilidad internacional de nuestros estudiantes. Y bueno, pues ahora traemos un tema de última generación que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tenemos un clúster de inteligencia artificial y bueno, tenemos un grupo elite de estudiantes conjuntamente con otras universidades de Durango haciendo inteligencia artificial. Y ahora, pues algo que me emociona porque yo estoy liderando ese proyecto, es un proyecto que tiene que ver con ingeniería aeroespacial. Estamos diseñando ya cohetes que no se hacen en México, donde queremos lanzar quizás en un año un cohete ya 2 Smash
con un laboratorio, que se estarán investigando sobre los alimentos sometidos a altas aceleraciones. También estamos ya con la Agencia de Cooperación Nacional Espacial, donde queremos lanzar nanosatélites y bueno, pues toda esa ingeniería la estamos haciendo nuestros pininos aquí en el Tecnológico de Durango. Y bueno, pues en mis ratos libres hacemos ingeniería Muy con bien. esos muchachos. Ahorita acabamos de ganar un torneo en Estados Unidos y bueno, pues nuestros muchachos se van a Australia el próximo mes a un congreso de ingeniería aeroespacial sobre el lanzamiento de cohetes de mediana altura. Entonces es todo un tema muy bonito. Bueno, esto me apasiona porque es lo Señor que más me director, apasiona. eso suena, y desde luego, pues nos suena muy optimista para los duranguenses y nos da mucha alegría, porque esto suena a primer mundo. Sí, tenemos, bueno, por ejemplo, en todo El tema de la NASA, el tema de sí, inteligencia artificial, todo eso nos suena que ya vamos entrando a otros niveles. es nuestra responsabilidad. O sea, yo desde que llegaba aquí me decían, ¿qué vas a hacer? Ya son 3 años de gestión. Entonces yo les decía que Durango lo tendríamos que llevar a donde se juega bien. Donde se juega bien, pues, A las grandes ligas. pues no precisamente, pero donde pues hay un tema internacional, donde hay un conocimiento de frontera. Somos líderes ahorita a nivel nacional en algo que somos muy modestos, pero por ejemplo hay un grupo de investigación de primer mundo en todo lo que tiene que ver alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Pues son todos los alimentos que comes desde luego, pero te sanan, es decir, alimentos sanos. Entonces tenemos los mayores reconocimientos que nos da ahora la nueva secretaría, la de la extinta CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos Sistema Nacional de Investigadores en el máximo reconocimiento, que es nivel 3, aquí los tenemos en Durango. Entonces, por el tema de, insisto, de inteligencia artificial, y ahora vamos en el tema aeroespacial. Oye, ingeniero, esto que usted acaba de mencionar viene a revolucionar un problema gravísimo que tenemos en México, el sobrepeso, sobre todo sobrepeso infantil. Es a nivel general, pero sobre todo a nivel infantil, que esto está causando graves estragos, y lo que usted menciona de los alimentos sanos viene a repercutir directamente en este fenómeno. De hecho, yo les decía al grupo de investigación que son colegas, no es mi área de expertise, pero tenemos ya ahorita el patente, o sea, la patente, tenemos las formulaciones para los alimentos Sí. que nos pueden ayudar desde luego, a la distribución de las escuelas, a alimentos sanos, balanceados, pues ya los hemos desarrollado aquí en las aulas y laboratorios del técnico. Oye, ingeniero, por cierto, tengo aquí en mis apuntes, el 11 de agosto de 1994 se registra la primera patente industrial derivada de la investigación que desde 1992 fue impulsada por investigadores del Instituto Tecnológico de Durango. Estamos hablando del 11 de agosto de 1994, primera patente en el Tecnológico de Durango. Así es, precisamente hay un grupo de investigadores, esa patente, si mal no recuerdo, del doctor Irán, y hay bastantes patentes que tenemos. El doctor Irán Medrano Roldán. Sí. Así es, entonces tenemos que se han desarrollado aquí, y bueno, pues esto nos lleva a que a la pregunta inicial, donde bueno, pues sí tengo los colores bien tatuados del tecnológico, y bueno, pues yo soy el gestor en este momento para que suceda la magia. Entonces, traigo, toco puertas, donde no me meto, me asomo, para que los investigadores traten de tener lo que deben de tener, de que los estudiantes traten de tener las mejores condiciones. Y desde luego, pues ahora la misma presidenta ha venido a bien reconocernos lo que ha hecho Durango, donde darle la oportunidad con una gran responsabilidad, porque no es nada más meterlos por meterlos a todos los jóvenes. Tenemos un programa académico donde, pues sí, ahora hemos cambiado el famoso examen de Oye, ingeniero, y selección. hasta con la responsabilidad de ponernos al nivel, ¿verdad? No, justamente para allá voy, porque no es meterlos a todos, no, es llevarlos a todos a ser profesionistas. Y entonces ahí
hemos cambiado nuestro examen de selección, lo que le llamamos ahora un examen de ubicación. También hemos creado, somos pioneros en la creación del Tecnológico Nacional Virtual. Entonces ahora la presidenta quiere, le está impulsando mucho la educación, donde quiere que pues todo México tenga educación de calidad, educación superior. Evidentemente que se están usando el uso de las tecnologías con educación presencial y no presencial. Y en ese sentido, bueno, pues vamos avanzando muy bien. Muy bien. Ingeniero, hay un personaje también de primer nivel en el Tecnológico Durango, y me refiero a la figura del ingeniero Mariano Cuellar Guerrero, que fue el segundo director, pero a quien se le debe, precisamente en el año 1960, el inicio de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Un paso muy relevante para el Tecnológico de Durango. Sí, claro, porque bueno, pues él tuvo la visión que además eran los destinos nacionales de ese momento con la sustitución de importaciones. Claro. Él tuvo a bien pues llevarnos a todos los estudiantes que egresábamos de los tecnológicos, éramos ingenieros industriales con especialidad en mi caso, yo soy ingeniero industrial en mecánica y ingeniero industrial en químico, todos éramos ingenieros industriales, con la idea de apoyar y coadyuvar pues, a la transformación de México. Hoy seguimos en la misma línea de una transformación de México, pero en el ámbito científico, es decir, ya vamos poquito más dejando las cuestiones de ser mano de obra en ahora generarlos. Y decía la doctora Claudia en un conversatorio hace un tiempo que ya tendríamos que vencer esa pues, paradigma o esa paradoja que no hacemos ciencia porque somos pobres y somos pobres porque no hacemos ciencia. Entonces, bueno, pues justamente ahora la idea es generar conocimiento y bueno, pues lo que hemos... Salir del círculo, Así es. del círculo negativo, ¿verdad? Además, que esto no es, es una fórmula bien probada. Los japoneses lo hicieron. Claro. Pero recientemente estoy sorprendido, yo estuve en un laboratorio allá, de Singapur, Corea. O sea, Corea tiene una industria nacional enorme, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, pues ellos lo lograron y yo creo que nosotros lo podemos lograr. Y bueno, pues con la idea de combatir el analfabetismo digital de entrada y desde luego pues el analfabetismo como lo conocemos. Doctor, ¿usted qué diría trajo de Singapur especialmente, sobre todo en el tema tecnológico, cultural? ¿Qué sería lo más importante? Bueno, en Singapur desarrollé un sensor de fibra óptica, me tocó trabajar en todo el tema de lo que hoy conocemos la inteligencia artificial. Ahí aprendí los algoritmos genéticos a programar con esas herramientas, pero más que para allá, quizás es parte de mi personalidad a hoy, que es pensar con inteligencia y desde luego en una cultura de paz, porque bueno, pues Singapur en su momento fue una colonia inglesa, donde era totalmente un desorden, y bueno, pues en esa cultura de paz, a hoy, pues está mejor que Japón y muchos, yo creo que el mejor país del mundo, mejor que Suiza incluso, ¿no? En términos de paz. Y en ese sentido, bueno, pues yo soy un promotor de la paz, y bueno, pues quizás eso es lo que más yo pudiera más que la parte técnica, que eso Claro. se puede aprender en cualquier lugar, pero la parte cultural, donde el respeto por la vida, el respeto por ti mismo, pero sobre todo el ser un generador de paz. Y bueno, pues eso es lo que yo pudiera decir, que es de mis experiencias o lo que he más ganado de andar de vago. Señor director, su mensaje en este día especial, 11 de septiembre. Pues que han sido muchos años y yo quisiera que mi mensaje de este día, pues que tenga que ser un mensaje en la gratitud. En la gratitud a nuestro gobernador de la década de los 40, que tuvo la visión que Durango necesitaba instituciones y desde luego en la gratitud también de cada uno de los directores que me han antecedido, que han hecho esfuerzos para que Durango pues sea lo que es nacionalmente e internacionalmente.
desde que yo era estudiante. También tuve la fortuna de participar a favor del Tecnológico de Durango y representé a Durango nacional e internacionalmente, y teníamos y seguimos teniendo pues ese compromiso. Entonces, bueno, pues yo terminaría diciendo gracias, 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 Tecno. Muchas gracias, señor director. El doctor Guillermo de Anda Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Durango. Y hoy, como siempre, de manera especial, resuenan las palabras de "es un orgullo ser del Tecno". Los saluda Gustavo Nevares Martínez. Gracias.